Perdón por la tardanza, pero se me cruzó con una reunión de tutorías. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Perdón por la demora, pero se me cruzó con una reunión de tutorías. Se me hizo un poco larga la reunión de tutorías. Eh, no sé cuántos, si estamos todos o hay alguno que llegó y como yo no estaba se fue y dejó abierta la presentación. ¿Me podrían decir cuántos de los 20 que dicen que yo tengo acá estamos? Así esperamos un rato más o arrancamos. Bueno, perfecto. Veo que somos bastantes entonces. Antes que nada, les voy a reiterar, bueno, la materia de ustedes ya la semana pasada tuvieron clase con el ingeniero Garuti. Hoy sería la segunda semana de clase. Hoy vamos a ver el tema de metrología. Van a ver el tema de metrología que lo van a ver conmigo. No lo vamos a terminar de ver este año, el año que viene cuando hagamos o cuando hagan tecnología mecánica 2 vamos a terminarlo. De hecho, si alguno de ustedes ya entró al grupo de Facebook, se podrá dar cuenta que en realidad está la materia del año que viene también. Eh, por ahora lo que vamos a usar es solamente la parte de metrología y bueno, y el año que viene nos extenderemos con la parte de los procesos y de todo eso. Bueno, el ingeniero ahí en la página también está el tema de la planificación que les dio el ingeniero Garuti, yo se la volví a poner ahí para que lo tengan en cuenta. También tendría que mostrarles esto por las dudas. Por las dudas de alguno que no haya entrado al grupo, porque por más que acá diga tecnología mecánica 2, les repito que ahí está la parte de metrología, que es lo que van a ver conmigo este año, y yo lo uso para interactuar con ustedes, ¿no? Así que si pueden entrar al grupo, e incluso ya les queda así para el año que viene, que nosotros a toda la materia la desarrollamos a través del grupo este de Facebook.
Bueno, ahí los aprobé algunos que me solicitaron en ese grupo. Repito, ahí en el grupo están los... Está esta presentación que es lo que vamos a comentar hoy día en la parte de metrología, está ahí. Si alguno quiere hacer una pregunta antes de comenzar, lo escucho, no hay problema. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Le puedo decir al ingeniero Garuti que en vez de usar Zoom, usemos Meet? No, porque él tiene todo el nuevo consumo ya. El titular de la cátedra en realidad es el ingeniero Garuti, no soy yo. ¿Cuál es el problema que tienen con Zoom? Hola. Profe, buenas tardes. Sí, Nos resulta más práctico por el tema de la grabación de la clase, como pero automáticamente. con Zoom también se la puede grabar y le va a compartir. De hecho, en el primer semestre lo hizo con otro grupo y no tuvo ningún problema. O sea, la grabó la clase por Zoom y se la pasó. Digamos, si tienen algún problema, yo la agarro yo la clase de Zoom, la pongo en mi Drive y se las comparto, tampoco sería problema. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe, por favor. Sí, no, no, o sea, no hay problema, yo se las comparto todo, no hay problema, pero son totalmente accesibles. De hecho, yo he participado en algunos de Zoom y cuando le pasan el enlace no hay ningún problema. Pero bueno, yo se la voy a pedir y la voy a colgar en el le voy a colgar el acceso ahí en la página de Facebook, no hay drama. Bueno, Bien, gracias, profe. no hay problema. Pues vamos entonces a empezar con esta parte de metrología. Básicamente lo que nosotros vamos a ver ahora con ustedes en estas 3, 4 clases que vamos a tener, e incluso lo que vamos a terminar de ver el año que viene, va a ser los elementos básicos de metrología que ustedes se pueden llegar a encontrar en un taller, en una fábrica. Hay cosas que nosotros solo vemos conceptualmente. Lamentablemente no vamos a poder hacer la práctica este año, pero el año que viene, cuando tengamos tecnología 2, esperemos que ya para marzo esté solucionado el tema de la vacuna del COVID-19 y bueno, ahí en ese momento vamos a hacer los prácticos que no vamos a poder hacer ahora. Como les dije, lo que la cátedra pretende es que ustedes se pongan en contacto con instrumentos de medición, medianamente los conozcan más o menos a todos, tengan una idea más o menos acabada de cómo es que funciona y de que los utilicen para hacer mediciones. Lamentablemente muchos de ustedes que no tienen conocimiento de medición, no conocen los instrumentos, entonces la idea es que ustedes los conozcan. De hecho, el año que viene, digamos, cuando hagamos el dictado de la materia Tecnología 2, vamos a utilizar la parte de metrología porque una de las cosas que hacemos nosotros es un práctico integrador que le llamamos, en el cual desarrollamos durante todo el semestre el proceso de fabricación de una pieza. Y el tema comienza con el relevamiento de la pieza. Bueno, entonces vamos a comenzar como les decía yo, con la parte de metrología, que vamos a ver algunos conceptos y después vamos a pasar a ver lo que serían los instrumentos de medición básicos que vamos a tener en el laboratorio, en un taller, o en el laboratorio. Ustedes saben bien que allá hace 2 años tenemos una parte nueva en el laboratorio de materiales, que es la parte del laboratorio mecanizado, que está ahí al lado de lo que es el laboratorio de aeronáutica, el ambiente es donde están los tornos. Bueno, ahí desarrollamos algunos prácticos. Bueno, básicamente vamos a empezar a hablar de lo que se conoce como metrología dimensional,
Fíjense que es relativamente simple la cuestión, o sea, vamos a decir que es la ciencia que va a tratar de las medidas, los sistemas de unidades que vamos a adoptar para realizar esas medidas y los instrumentos necesarios para relevar esas medidas. La metrología, hablar de metrología es un campo muy amplio, vamos a ver que hay en la parte acústica, eléctrica, térmica, particularmente nosotros vamos a ocupar en esta parte, la parte de metrología dimensional. También la mayoría de ustedes conoce lo que es el concepto de medición. Fíjense que medir es comparar una magnitud con otra de su misma especie, es decir, tomarla, contrastarla con un patrón. Ver cuántas patrones míos entran en lo que estoy relevando o al revés. Es decir, evaluar esa determinada magnitud en relación con otra que vamos a tomar como patrón o como unidad para hacer la medición. También vamos a tener que definir lo que es una magnitud. Fíjense que dice que es una propiedad que posee un objeto o un fenómeno físico o químico que puede tomar distintos valores susceptibles a ser medidos esos valores. Como por ejemplo, la temperatura, las dimensiones lineales que estamos hablando nosotros. Vamos a ver que existen dos tipos de magnitudes, los que se conocen con el nombre de magnitudes extensivas y las magnitudes intensivas. Las extensivas son las que vamos a obtener sumando valores que vamos a relevar mediante el otro tipo de magnitudes, que son las magnitudes intensivas, es decir, el valor de una medición es una magnitud intensiva. Y cuando yo tomo una medida con cualquier elemento de lo que vamos a ver en el desarrollo de estas clases, estoy haciendo, cuando hago la medición, relevando una magnitud intensiva. Bueno, como dijimos recién, lo que vamos a ver un poquito con mayor detenimiento va a ser la metrología dimensional, que va a ser o que es la que se encarga de estudiar lo que serían las técnicas de mediciones para relevar magnitudes lineales y angulares, es decir, longitudes y ángulos. Vamos a ver que lo que sería la inspección de una pieza cae entonces dentro de lo que se denomina metrología dimensional. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros debemos contrastar mediante un acto metrológico las dimensiones de una pieza que están reflejadas en un plano, en un diseño de una determinada pieza. Vamos a ver entonces que vamos a medir longitudes, exteriores, interiores, alturas, profundidades y ángulos. Como así también, algo muy importante, lo que sería la terminación superficial o rugosidad superficial. Este tema de rugosidad superficial lo vamos a ver bien el año que viene porque es un tema muy importante cuando nosotros empezamos a hablar de procesos de mecanizado. La rugosidad superficial es una característica de un determinado tipo de pieza o material que me va a condicionar a mí el proceso de fabricación. Vamos a ver también que las medidas o la medición y relevamiento que puedo hacer yo se puede dividir en dos formas. Lo que se conoce como medición directa, cuando el valor de la magnitud que yo quiero relevar lo voy a obtener directamente a través de un instrumento que tiene trazas o divisiones. Una regla, por ejemplo, una regla que tiene trazas. Y la otra forma, la medición indirecta, para cuando yo necesito, para obtener ese valor, vamos a necesitar compararla con algún tipo de referencia. Básicamente, después lo vamos a ver, hay un instrumento, digamos, el emblema de las mediciones indirectas, que se llama reloj comparador, casualmente su nombre lo indica, me sirve para comparar. Yo tomo mediciones, pero comparando con otro tipo de magnitud. Bueno, lo que tenemos aquí es una tabla donde vamos a hacer una división de los instrumentos de medición, en este caso instrumentos de mediciones lineales. Aquellos que tienen mediciones directas, vamos a ver que tenemos instrumentos que tienen trazas o divisiones, como los metros, una regla graduada, lo que son los calibres y medidores de altura con escala de tipo Vernier. Aquellos instrumentos que utilizan el principio del tornillo micrométrico, a donde tenemos incluidas todas las cabezas micrométricas, ya vamos a ver qué es lo que es esto. Y los instrumentos con dimensiones fijas, donde vamos a tener los bloques patrón, los calibres de espesor y los calibres de tipo límite o pasa no pasa.
Los bloques patrón, lo vamos a ver probablemente el año que viene, sirven para casualmente patronizar o calibrar instrumentos de medición. Los calibres espesores de láminas son esas laminillas que ustedes seguramente han utilizado para medir la luz de las bujías o la luz de los platinos, ¿no? Es un paquetito que vienen varias láminas de distintos espesores y yo voy por comparación, por hacer una medición directa, con esa lámina saber el espesor. Y el otro tipo de instrumentos son los calibres tipo límite paso a paso. Bueno, en cuanto a los instrumentos de medición indirecta, vamos a tener aquellos de comparativa, donde vamos a tener todo tipo de comparadores, neumáticos, mecánicos, electrónicos, electromecánicos. También en esta clasificación tenemos las máquinas de medición de redondez. La máquina de medición de redondez es una máquina que, como su nombre lo indica, sirve para relevar la redondez de una pieza mecánica. Y esto es así porque cuando veamos el año que viene la tolerancia de fabricación, vamos a ver que existen dos grupos de tolerancia. Una tolerancia que ustedes seguramente ya vieron cuando vieron la parte de diseño, que son las llamadas tolerancias dimensionales, sirven para tolerar la dimensión de una pieza. Es decir, yo voy a decir 10 milímetros más o menos una décima de milímetros, por ejemplo. Esas serían tolerancias dimensionales. Pero existen otro grupo de tolerancias que probablemente ustedes no la vieron tanto como las dimensionales, que se denominan tolerancias geométricas, donde yo voy a tolerar la geometría de una pieza. ¿Qué significa esto? Bueno, que por ejemplo yo puedo definir la dimensión de una pieza cilíndrica y decir, bueno, la tolerancia de fabricación es más o menos un centésimo de milímetro. Pero también por alguna cuestión propia del diseño de esa pieza o de cómo vaya a interactuar con otras piezas, voy a decir, amén de esta tolerancia geométrica, de esta tolerancia dimensional, esta pieza va a tener una tolerancia geométrica. Yo voy a necesitar que este cilindro sea un cilindro que tenga como límite tanta dimensión y como límite inferior tanta dimensión y como límite superior tanta dimensión. Esta máquina de medir redondez lo que hace, me releva a mí la redondez de una pieza. Se me la grafica en un papel y me define las dimensiones. Cabe aclarar, ya lo vamos a ver con más detenimiento el año que viene, que las dimensiones geométricas y las dimensiones dimensionales son complementarias, ¿no? A medida que yo necesito por algún requerimiento de diseño, las empiezo a aplicar y tengo que tener mucho cuidado cuando las aplico, porque tanto una como otra me va a condicionar el proceso de fabricación, y al condicionar el proceso de fabricación, lo que me va a condicionar va a ser el costo de una determinada pieza. ¿Qué quiero decir esto? Que mientras la tolerancia sea más amplia, y si yo no le pongo tolerancias geométricas, la pieza va a ser mucho más simple de fabricar, y a medida que yo le vaya aplicando en forma más estrecha tolerancias dimensionales y le empiece a plantear tolerancias geométricas, me va a costar más en dinero y en tiempo y en proceso realizar una pieza. Bueno, lo otro que me queda ahí en comparativo serían los medidores de espesor de recubrimiento. Sirve para, por ejemplo, medir el espesor de capa de una pintura o de algún otro tipo de recubrimiento que van a hacer. Después tenemos los instrumentos de medición que utilizan trigonometría. En este caso vamos a ver cómo yo, mediante esferas o cilindros, puedo hacer mediciones. Y aparece lo que se conoce el nombre de máquina de medición por coordenadas. La máquina de medición por coordenadas, como su nombre indica, me sirve para hacer mediciones de una determinada pieza, planteando las coordenadas de puntos definidos en la misma. Por ejemplo, si yo tuviera un cubo y quiero saber qué distancia hay entre dos caras de ese cubo, con esta máquina de medición por coordenadas lo que voy a hacer va a ser digitalizar 3 puntos de una cara del cubo y después digitalizar 3 puntos de la cara opuesta de ese cubo y decirle a la máquina que esos 3 puntos que yo toqué son un plano, y le puedo llegar a preguntar, por ejemplo, qué distancia tengo entre esos dos planos, qué ángulo existe entre esos dos planos. Las máquinas de medición por coordenadas son máquinas de mucha precisión, son algo costosas también, no en cualquier lado las tengo porque ya vamos a ver más adelante que según requerimientos meteorológicos yo necesito tenerlas a temperatura más o menos controlada. Existe una temperatura estándar de medición que ya lo vamos a ver. Y lo que me estaría quedando en cuanto a mediciones lineales, mediciones indirectas y relativas, serían los niveles.
El nivel, igual que, por ejemplo, el nivel que usa el albañil, pero en nuestro caso los niveles se miden en milésimas por metro. El tema de reglas ópticas y los rubocímetros. Los rubocímetros es un instrumento que también vamos a ver el año que viene. Es lo que se utiliza para relevar la rugosidad de una pieza, es decir, definir la terminación superficial de una pieza, que como ya les dije antes, es un parámetro que a mí me interesa por el tema del ensamble de las piezas y que me va a definir a mí la elección del proceso de fabricación. Bueno, también tenemos los instrumentos angulares, que hay una clasificación más o menos similar. Así tenemos aquellos instrumentos de medición directa con trazos de divisiones, donde el transportador es simple. El transportador simple es ese que ustedes utilizaron en la parte de dibujo para trazar una recta con alguna determinada inclinación. Vamos a tener lo que son los goniómetros, que son instrumentos que tienen una mayor, yo puedo leer magnitudes más pequeñas angulares, y también lo que son las escuadras de combinación. Son escuadras que se pueden modificar. Y con dimensiones fijas, escuadras fijas, patrones angulares y calibres del tipo cónico. En cuanto a mediciones directas, vamos a tener mediante el uso de mediciones mediante trigonometría. Vamos a tener que fijarse en este caso, no solamente la medición va a ser en directa, utilizar otro elemento más, sino que voy a tener que hacer algún tipo de cuenta, por eso es que son trigonométricas. Y vamos a tener las falsas escuadras, lo que se conoce con el nombre de reglas de seno, mesa de senos, que utilizan el principio del seno de un ángulo para hacer mediciones. Y por último también la máquina de medición por coordenadas. Recién le dije que, por ejemplo, yo puedo definir dos planos en el espacio y preguntarle a la máquina qué inclinación o qué ángulo tengo entre esos dos planos dados. Bueno, una cosa importante también que tenemos que saber, o en esta altura la tendrían que saber bastante bien, en física lo tiene que haber visto esto, son los que serían los que se conocen como sistemas de magnitudes. Porque las magnitudes físicas realmente adquieren sentido cuando yo los puedo comparar o contrastar con otro que vamos a tomar como referencia como patrón. Es decir, vamos a tener que armar sistemas para poder sumar, restar, definir criterios de igualdad, poder sumar y restar. Entonces vamos a tener que hablar de sistemas de magnitud y sistemas coherentes. Básicamente, lo que nosotros vamos a empezar a manejar, aunque ustedes repito ya lo tienen que haber visto en la parte física, es los sistemas de unidades que vamos a utilizar. Básicamente el que vamos a plantear aquí como uso va a ser el Sistema Internacional de Unidades, que se conoce con el nombre de SI. El sistema de unidades es un conjunto de unidades que son confiables, uniformes, que están adecuadas y consistentemente definidas y que nos sirven para satisfacer nuestros criterios anteriores, es decir, suma, resta y ese tipo de cosas. Bueno, el sistema que utilizamos actualmente, que se conoce con nombre SI, tiene origen en Francia en el siglo XVIII y utiliza como base lo que se definió en su momento como sistema métrico. Ustedes saben bien que con anterioridad a eso lo que se utilizaba eran partes del cuerpo humano, por ejemplo, lo que se conoce como codo, se conocía como codo, que era la distancia que hay entre el codo y el dedo del medio. Si se fijan en la distancia de ustedes, es una distancia dada, o sea que no era un sistema uniforme porque la magnitud cambiaba. De hecho, yo después les voy a colgar ahí en el grupo unos videos que son del canal de Encuentro, que me parece que están muy bien explicados todo lo que serían sistemas de unidades y un poco de historia de lo que sería la metrología. Es interesante que lo vean, se tomen un momento y veanlo porque está muy bueno, porque define lo que la importancia de lo que son los conceptos metodológicos. Bueno, el sistema en sí, como dije, deriva del viejo sistema métrico decimal, donde define unidades coherentes para la media, longitud, volumen, capacidad, masa, y está basado, como dije, en el original sistema que tenía como unidad de base el kilograma y el metro. La importancia también que tiene este sistema es que la variación del mismo decimal, a diferencia de, por ejemplo, el sistema imperial, que le decían que sería el sistema inglés,
las pulgadas, ¿no? Que tenía variación en cuartos de pulgada, avos de pulgada, digamos, cuartos, sextos, 16 avos de pulgada. Y así. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, o sea, de lo que sería el sistema internacional, que derivó en la conferencia del año 1960 del CGPM, que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, y ahí fue definido el mismo. En este sistema hay 7 unidades que son fundamentales, que las unidades fundamentales están definidas a partir de parámetros que pueden ser perfectamente reproducibles, y de ahí la importancia de las unidades fundamentales, y después se definen 17 unidades que son derivadas, que se establecen como consecuencias de, por ejemplo, alguna ley física o principios físicos que yo puedo definir. Las unidades de base del sistema son, como ustedes ya lo saben, el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela. Y de ahí vamos a ver alguna definición, que vamos a tener que hacer una aclaración de esto, ¿no? Por ejemplo, la unidad de longitud del metro es eso que está ahí, que es la recíproca de velocidad de la luz. ¿Qué importancia tiene esto? Que yo lo puedo reproducir perfectamente mediante un sistema láser. Yo puedo reproducirlo y es de ahí la importancia del sistema. La primera definición que tuvimos de metro se tomaba como la cuarta parte, la 10 millonésima parte del cuarto de meridiano terrestre que pasaba por Sèvres, en Francia. Y esto aunque ustedes no lo crean, se lo relevó por métodos topográficos. Y el problema es que la Tierra se deforma, o sea, si la midieran ahora les daría otro número. Entonces lo importante de un patrón meteorológico es que no varía. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, lo que hicieron fue trasladar esa dimensión que habían definido de esta manera a una regla, una barra de platino iridio de sección X. Platino iridio porque es un material que no sufre mayores deformaciones con la temperatura y tampoco es integrable, no es atacado por factores climáticos. Entre dos trazas dijeron, bueno, el metro nuestro ahora es este. Fue la segunda definición de metro que hubo. Después hubo definiciones posteriores mediante, por ejemplo, la longitud de radiación de un determinado isótopo de un material cuando hacía la transición de un nivel superior a inferior. Bueno, el tema es que la actual es esta que está acá, que es la definición del metro actual. Bueno, la unidad de masa, y acá vamos a tener que hacer una salvedad, porque fíjense que dice que la unidad de masa es el prototipo internacional de kilogramo. Eso fue hasta mayo del año pasado, donde hubo una gran, digamos, un gran cambio en lo que sería el sistema internacional de unidades, que ya lo vamos a ver, y se replantearon algunas unidades. Bueno, la que sigue es la unidad de tiempo, que es el segundo, y fíjense que es el periodo de radiación, la transición de los niveles del cesio. Después tenemos la de corriente eléctrica, que se llama ampere, y bueno, fíjense en la definición, es la intensidad de la corriente, o sea, es la definición de lo que es un ampere, ¿no? Después tenemos la temperatura terminal, que es el Kelvin, y la unidad de cantidad de sustancia, que es el mol. Como les decía, faltaba la candela. Bueno, aquí está digamos, el cambio que se hizo el 20 de mayo del 19. Fue propuesto en el año 2018 el Sistema Internacional de Unidades, se modificó en la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas del 18, aprobó la modificación. ¿Por qué aprobó la modificación? Bueno, el tema es que el patrón de peso era muy difícil de reemplazar porque no había una manera definida de utilizar un parámetro físico o algo que es inalterable, como por ejemplo la velocidad de la luz. Ustedes saben que la velocidad de la luz es inalterable. Hasta que, bueno, se definió o se creó algo que se llama, ya lo vamos a ver, el concepto de la balanza electrostática. Bueno, fíjense que esto sería lo que es la simbología actual, con las definiciones actuales. Y bueno, las definiciones actuales son esas, cambiaron un poco algunas. El metro sigue siendo más o menos el mismo. Lo que cambió es el kilogramo.
Fíjense que ahora dice, se lo define estableciendo un valor numérico por la constante de Planck, que se expresa en valores de Joule y segundo. Para ello se utiliza, como les dije, lo que se conoce con el nombre de balanza. Les voy a colgar en el grupo de Facebook también el tema de cómo es la balanza. No es una balanza simple, es una balanza que mide con una precisión de 5, 6, 7, 8, 10 decimales el peso, por lo tanto se le considera que es, digamos, relativamente estable. De esa manera, bueno, se utiliza la nueva definición de kilogramo. Bueno, y también se redefinieron algunas como el ampere, el kelvin, pero básicamente la que cambió más fue la de kilogramo. Bueno, entonces, de nuestras unidades fundamentales vamos a ver que vamos a necesitar unidades derivadas, que son las que se utilizan para, por ejemplo, fuerza. La fuerza no es una unidad fundamental del sistema, sino que se utiliza, ustedes conocen bien que la unidad de fuerza es el newton, se lo utiliza por interacción de unidades de base, como saben bien que ustedes el newton es la fuerza que hay que aplicarle a un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Bueno, fíjense, acá tenemos la definición de la magnitud derivada, el nombre que tiene la magnitud, la simbología y cómo se expresa en unidad de base del sistema. Y bueno, para eso también vamos a tener presión, energía y varias más. Bueno, y lo otro importante que habíamos dicho que era que el sistema era en base decimal. Es decir, vamos a tener variación decimal, ustedes conocen bien, kilómetro, metro, decámetro, para abajo decímetro, centímetro, milímetro. De hecho, tendremos que hacer una aclaración, si bien la base del Sistema Internacional de Unidades es el metro, para las aplicaciones de ingeniería el metro es muy grande, de magnitud demasiado grande, y lo que vamos a utilizar nosotros va a ser los milímetros. Es una regla que no está escrita en ningún lado, pero en ingeniería, todo número que pongamos nosotros en un plano, fíjense que no le ponemos unidades, sino que son milímetros. Hay dos excepciones, que son, cuando hablamos de rugosidad superficial, que le vamos a expresar en micrómetros, o sea, en una milésima de milímetro, y cuando hablamos de tolerancias dimensionales, que también la vamos a expresar en el mismo valor, en micrómetros. De ahí todo lo demás son milímetros. O sea, acuérdense que dar el más, cada vez que refieren una magnitud de algo que están relevando, son milímetros. Bueno, también es interesante que ustedes sepan que tenemos un sistema propio que se llama CIMELA, que significa Sistema Métrico Legal Argentino. El CIMELA toma las unidades del sistema internacional, es decir, es lo mismo, con algunos agregados que todavía perduran acá en Argentina, ¿no? Argentina fue un país métrico, fíjense, desde la época de 1830 ya teníamos unidades métricas en uso. El problema es que según algunas leyes que están escritas por acá, que después, bueno, si quieren mirarlo para que vean que apuntamos más o menos bien. De hecho, fíjense que acá en el cuarto párrafo nosotros fuimos unos firmantes de la Convención del Metro, es decir, Argentina firmó en el año 1866 la creación del sistema métrico decimal. Y otra cosa interesante, bueno, también que en el 72 lo adoptó como parte del sistema de unidades, y también algo muy interesante, que en esa época se crea lo que ustedes conocen como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que como para que ustedes les quede claro, el INTI es el encargado de la metrología en Argentina. O sea, ellos son los custodios de los patrones, de diseminar lo que serían los sistemas de medición, son de alguna manera el árbitro que existe en cuestiones meteorológicas, es decir, si hay algún conflicto entre partes, el que va a definir va a ser el INTI, va a tener que también definir reglamentos para actuar en estos casos. Bueno, como les dije, los patrones lo tienen ellos son los encargados de la organización, curso de formación. De hecho, ellos fueron los que organizaron en la difusión de las modificaciones que se hicieron al sistema internacional.
Bueno, una serie de cosas más. Y algo que es interesante y lo vamos a empezar a ver ahora. O sea, esto es una introducción que hicimos como para refrescar lo que ustedes suponen que ya habían visto en algún momento en física cuando vieron patrones y este tipo de cosas. Lo que vamos a ver ahora, y con un criterio ya encargado de la parte de fabricación, sería la parte de errores de medición. Ustedes saben bien que por más que yo me esmere en medir algo, va a ser imposible que yo efectivamente releve el valor ese que efectivamente tiene lo que estoy midiendo. Obviamente, mientras más recursos gasto, más tiempo me tome, mejor va a ser la aproximación, pero siempre va a ser una aproximación. Y obviamente, como les dije, el error no lo voy a poder eliminar completamente. Siempre va a existir un margen, algún determinado error, que lo voy a tener que cuantificar y lo voy a tener que expresar yo. Así que cada vez que yo mida, voy a tener que expresar dentro de qué márgenes de error estoy midiendo para saber si la medición que estoy realizando está de acorde al número que yo estoy buscando relevar. Bueno, y acá hay dos conceptos que son interesantes que ustedes los tengan presentes. Uno es el concepto de repetibilidad, que consiste en que si yo realizo mediciones, si tomo, supongamos, una determinada pieza y realizo una serie de mediciones sobre la misma, lo va a realizar la misma persona sobre la misma pieza, va a utilizar el mismo instrumento, las condiciones ambientales van a ser las mismas y el protocolo de medición van a ser los mismos. Lo que yo voy a estar tratando de realizar va a ser una repetibilidad de las mediciones, es decir, repetir la medición que estoy relevando con todos esos parámetros que son constantes. Por otro lado, si yo esa pieza que medí acá en mi laboratorio la exporto y la mando al otro lado del mundo, allá la va a agarrar a alguien que la va a recibir y ella la va a medir con otro instrumento, probablemente con otras condiciones ambientales, con otros protocolos, y lo que va a tratar de realizar, o lo que se va a ocurrir en este caso, va a ser una reproductibilidad, o sea, tratar de reproducir la medida. Son dos conceptos muy, digamos, si ustedes lo ven, uno es local y el otro es cuando yo lo planteo hacia la distancia, es decir, yo dejé de tener en mi poder el elemento y lo llevé a otro lado y él usa los protocolos de él, la temperatura de su laboratorio, sus instrumentos de medición. Evidentemente, cuando ocurra eso, va a haber una determinada dispersión de la medida que va a ser pequeña o grande en función de algo muy importante que lo vamos a ver también el año que viene cuando hablemos de patrones y calibración, que sería el tema de la trazabilidad. Trazabilidad significa poder relacionar sin ningún tipo de inconveniente y a través de una determinada cadena sin falta de continuidad la característica de medición del instrumento que voy a tener, por ejemplo, en mi laboratorio con el instrumento que voy a tener en un laboratorio en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, yo mi instrumento de medición dentro de determinados parámetros puede hacer lo que se llama una calibración, es decir, con un instrumento de mayor jerarquía que ese, voy a ver si lo que estoy midiendo está bien. Pero ¿qué ocurre? Ese instrumento de mayor jerarquía, que yo lo puedo llegar a tener en mi empresa, lo voy a tener que contrastar con por ejemplo, un laboratorio del INTI, donde ellos me van a decir si con este instrumento está midiendo bien. Y a su vez, ese instrumento del INTI va a tener una trazabilidad o una, digamos, van a corroborar si los valores que están midiendo están bien con otro instrumento de medición de otro instituto internacional de mediciones o de algún organismo superior. De manera tal que el laboratorio B hace exactamente lo mismo que yo y en algún momento nos vamos a encontrar. Es decir, las mediciones que yo voy a tomar van a estar relacionadas sin ningún tipo de inconveniente. De esta manera yo puedo garantizar, por ejemplo, la intercambiabilidad de partes a nivel mundial. Es decir, lo que yo mido acá es exactamente lo mismo que mide otra persona en el otro lado del mundo. Pero para esto es muy importante, como les dije recién, el tema de los patrones de medida
y el tema de calibración. Bueno, como dice acá, como habíamos estado viendo, los errores pueden ser despreciables o significativos, obviamente dependiendo de las circunstancias de la aplicación que yo le vaya a dar a la medición. Y esto ya lo vamos a ver. ¿Por qué surgen los errores de medición? Bueno, básicamente vamos a ver que los errores de medición surgen debido a varios factores, entre ellos el operario que hace la medición, el instrumento que voy a utilizar en la medición, el ambiente donde voy a realizar la medición y otras causas varias. Básicamente vamos a definir entonces lo que vamos a entender por error de medición como definiendo error absoluto como la diferencia que hay entre el valor que yo leo en el instrumento de medición y el verdadero valor que tiene el instrumento. Eso es lo que vamos a considerar como error absoluto. Pero también, fíjense, vamos a tener que definir un concepto que probablemente para ustedes sea nuevo, que es lo que se conoce con el nombre de incertidumbre de medición. Que más o menos como para que ustedes tengan una idea, la incertidumbre va a estar definido como la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo de una serie de mediciones que yo realizo sobre un mismo objeto. Como para que tengan un ejemplo. Vamos a plantear el error absoluto en una medición. Supongamos, si yo tengo esas 5 mediciones que están ahí, fíjense que en el primer caso mi error absoluto va a ser de 1/10 de milímetro, en el segundo caso 2/10 de milímetro, y así sucesivamente. Mientras que, para definir la incertidumbre, voy a tomar el valor máximo y el valor mínimo, la diferencia entre el máximo y el mínimo de las mediciones que yo realice. Fíjense que me da 3/10 de milímetro. Y también es muy importante hablar de lo que se conoce como error porcentual, que ya vamos a ver la influencia que tiene. Pero, ¿para qué me sirve la incertidumbre? Fíjense en que al definir esas 3/10 de milímetro, implica que cuando yo lea la medición que voy a realizar, si defino como una incertidumbre, quiere decir que el verdadero valor de lo que yo estoy tratando de relevar va a estar dentro de una horquilla de 3/10 de milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy tratando de... estoy midiendo una pieza que tiene una tolerancia de fabricación de, por ejemplo, 1/100 de milímetro, y yo estoy planteando que mi incertidumbre de medición es de 3/10 de milímetro, no puedo utilizar ese instrumento o no puedo utilizar todos esos protocolos que definen esa incertidumbre, porque el valor de mi medición cae por fuera dentro de los valores de incertidumbre. Como para que tengan una idea, vamos a seguir haciendo un ejemplo y lo van a entender un poco mejor. También debo definir entonces el error relativo, y ya vamos a ver por qué. Porque fíjense que el error absoluto era un número que tenía incluso signo que me definía a mí cuán distante está el valor que yo quiero medir del verdadero valor. Pero de aquí que si yo hablo de valor relativo, yo voy a hacer mi error absoluto sobre el verdadero valor, es decir, lo voy a expresar en porcentajes. Dicho de otra forma, fíjense que si tomo los números de antes, donde decía que me equivocaba en 1/10, 2/10 y así sucesivamente, y lo contrasto con el verdadero valor, vamos a ver que en el primer caso me estoy equivocando en 1.85%, en el segundo 3,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo evidencio el error relativo, voy a poder definir la calidad del error que estoy realizando. Dicho de otra forma, fíjense que si yo tomo dos elementos, una lámina metálica que tiene 10 metros y un tornillo que tiene 1 milímetro, y lo expreso los 2 milímetros, es decir, voy a tomar esa lámina de 100 metros, voy a decir que tiene 100.000 milímetros, pero cuando la mido, no la mido como 100.000, sino la mido como 100.001 milímetros. Puede ver que mi error absoluto va a ser de 1 milímetro, ¿sí? Ahora bien, si yo tomo mi error relativo y expreso 1 milímetro sobre los 100.000 milímetros, voy a ver que tengo un error de una 10 milésima milímetro por ciento. Mientras que si hago lo mismo, pero en este caso con un perno o tornillo que tiene los 10 milímetros y también me equivoco por 1 milímetro, si tomo como error absoluto, evidentemente el error va a ser el mismo, pero si ya hablo de error relativo,
Fíjense que me voy a estar equivocando en un 10%. ¿Qué implica esto? Que en función de lo que esté midiendo yo, es importante tener en cuenta mi error. No es lo mismo equivocarme en 1 milímetro en la longitud de una pared que en 1 milímetro en la longitud, por ejemplo, de un cigüeñal. Bueno, como les dije recién, el concepto de incertidumbre en realidad es un poco más amplio del que planteamos recién, sino que podemos decir que podemos definir como incertidumbre el valor que va a representar una estimación de los límites que va a definir la zona en que se encuentra el verdadero valor o real que yo estoy midiendo. Esto quiere decir que si yo expreso, como les dije recién, una incertidumbre de 1/10 de milímetro, quiere decir que el valor que yo estoy tratando de relevar se va a encontrar dentro de ese determinado parámetro. Es decir, yo necesito definir la incertidumbre para poder realizar una medición con propiedades. Como les dije recién, si yo estoy midiendo una pieza rectificada que tiene una tolerancia de fabricación de 1/100 de milímetro, yo tendré que tener una incertidumbre de medición, un orden inferior a eso. Es decir, mi incertidumbre deberá estar en el orden de 10 milésimas de milímetro. Por otra parte, también es importante que ustedes sepan que la incertidumbre no solamente le vamos a achacar al instrumento, sino en realidad a una serie de elementos, como por ejemplo las técnicas que vamos a utilizar para la medición, el aspecto ambiental, donde vamos a realizar la medición, también digamos, el personal que va a realizar la medición. Un ejemplo, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que tenemos ahí cerca de la facultad, que está al frente de la plaza, si ustedes se paran al frente del instituto en la plaza, a su izquierda van a tener una construcción más pequeña. Esa construcción más pequeña es el Laboratorio de Metrología del INTI Córdoba. En el Laboratorio de Metrología del INTI Córdoba hay un recinto que está a temperatura controlada. Ya lo vamos a ver, la temperatura de referencia son 20 grados. Esa parte de medición tiene una determinada incertidumbre definida en el orden de la centésima de milímetro. No obstante, adentro de ese salón hay un salón más pequeño todavía, donde se hace las mediciones, se hace calibración de instrumentos de mayor precisión, y ese recinto tiene una incertidumbre de medición de unas 10 milésimas de milímetro. Entonces, fíjense cómo es distinto. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta mucho mantener esa incertidumbre. Por ejemplo, el tema de la temperatura. Yo les dije que tengo que mantener la temperatura a 21 grados. Si entran 2 más personas en el laboratorio grande de medición, la temperatura no se dispara mucho. Pero si entran más de una persona en la parte donde se hace la medición con mayor precisión, con menor incertidumbre, se me dispara la temperatura y yo ya no puedo realizar las mediciones. Entonces, fíjense cómo es importante definir la incertidumbre que voy a tener yo en la medición para definir la calidad de la medición. Es decir, yo de alguna manera puedo decir la incertidumbre que tiene para medir el laboratorio del INTI es del orden de unas 10 milésimas de milímetro. Obviamente voy a tener que definir que la parte específica donde se hace las mediciones de precisión. Bueno, otra cosa que es importante para nosotros es definir lo que son las causales de los errores. ¿Por qué? Y bueno, porque en la medida que podamos definir las causales de los errores, vamos a poder obrar sobre ellos para reducir la incertidumbre casualmente. Las causales de los errores vamos a ver que pueden proceder de los instrumentos de medición, del ambiente que yo realizo la medición y del operador, es decir, la persona que está realizando la medición. Los errores debidos al instrumento vamos a ver que son debidos a defectos propios del instrumento cuando fue fabricado o errores que se van generando a partir del uso por algún golpe o del paso del tiempo. Por ejemplo, variaciones estructurales que tenga el material con que esté realizado el instrumento. Fíjense que de acuerdo al tipo de material se ha comprobado que en algunos casos se puede producir alrededor de 3 10 milésimas de milímetro
en 150 milímetros en un año. Que para algún tipo de aplicación no hay ningún problema, pero bueno, si vamos a hacer algún tipo de aplicaciones de mayor precisión, sí, resulta problema. Bueno, para evitar este tipo de variaciones en los instrumentos de medición, vamos a ver que los instrumentos se realizan de materiales de aleaciones especiales como cromo níquel o platino y iridio, que son inalterables en el tiempo. No solamente tienen este tema de que no hay variaciones estructurales, ustedes saben bien que y esto lo han visto en la parte de materiales, que los materiales, la mayoría de los materiales tienden a generar estructuras más estables, lo que le va produciendo que esas estructuras cambien. Otra cosa muy importante es el tema del mantenimiento de los instrumentos de medición. Mantenimiento, y vamos a ver, repito, un tema que vamos a ver el año que viene va a ser el de calibración. ¿Y qué significa calibrar? Bueno, ya lo vamos a ver un poquito de punto de partida. ¿Qué es lo que le decía recién? Es contrastar ese instrumento de medición con un instrumento de mayor jerarquía, de forma tal de verificar si no ha sufrido algún tipo de alteración. Es decir, ese instrumento lo vamos a tomar como un patrón para poderlo calibrar. Obviamente, lo que les dije recién, por arriba de ese instrumento de medición va a haber uno de mayor jerarquía y así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, a una máquina que me puede generar el patrón del metro, si se quiere, como para que está parado en la punta de la pirámide. El otro error que tengo que considerar es el error debido al medio ambiente. El tema es que ustedes saben bien que los materiales con los cambios de temperatura se contraen o se dilatan. Si bien es cierto que de acuerdo al tipo de material que yo vaya a tener, ese coeficiente de dilatación puede llegar a ser mayor o menor. La temperatura de referencia para hacer las mediciones es de 20 grados centígrados y en los países anglosajones es de unos 60 grados Fahrenheit o más o menos 15,55. Y perdón, me equivoqué, no es centígrados sino es Celsius, o sea, son 20 grados Celsius. Si yo por alguna razón no puedo garantizar que la medición se tome a 20 grados, puedo utilizar algún tipo de fórmulas para transformar la medición. Ustedes en física vieron el tema de la dilatación lineal, esto le saqué la fórmula de la dilatación lineal. La temperatura tomada a una determinada temperatura T es igual a la temperatura 20 grados por 1 más alfa por delta T, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal del material que estoy utilizando y el delta T es el salto de temperatura a 20 grados Celsius. Supongamos, si yo tengo una barra, también yo tomé aluminio donde el coeficiente de dilatación del aluminio es relativamente alto. Fíjense en que si en vez de medirlo a 20 yo lo mido 40, la diferencia va a ser 159,92. Es decir, si yo a esa barra de aluminio le mido 160 milímetros, cuando la llevo a temperatura de laboratorio, en realidad la barra va a tener 159,92. Para algunas aplicaciones es despreciable, pero para algún otro tipo de aplicaciones, las construcciones mecánicas, por ejemplo, esas 8 centésimas de milímetro pueden implicar que un rodamiento quede flojo. Bueno, el otro tipo de errores son los errores debido al operador, es decir, la persona que realiza la medición. Básicamente es porque nosotros somos, fisiológicamente estamos predispuestos, nuestra vista es binocular, tenemos una visión binocular, lo que nos sirve para cazar, por ejemplo, vemos el mundo en 3 dimensiones, y eso hace que si queremos observar, por ejemplo, la coincidencia de una traza de una regla, se nos complica la cosa. ¿Qué hacemos? Instintivamente por ahí cerramos un ojo y decimos que está bien, pero en realidad fíjense en que podemos llegar a cometer lo que se conoce como error de paralaje, es decir, para medir en una regla o un sistema de calibre, ya vamos a ver, deberemos hacer coincidir un índice con una escala, y si en vez de observarlo en forma perpendicular lo observamos así como está acá en forma inclinada, nos vamos a estar equivocando por esto que está acá. Que si esta distancia D tiene un valor de 1/10 de milímetro y estos son 12 grados,
me voy a estar equivocando cuando haga la medición en el orden de las 2 centésimas milímetros. Que repito, para algunas aplicaciones es importante y para otras no tiene más importancia. Bueno, ¿cómo hago para solucionar el error del operador? Bueno, obviamente fíjense que una de las opciones sería disminuir esta distancia D. Obviamente la primera sería leerlo en forma perpendicular, disminuir la distancia D. También puedo poner por debajo, y en el caso de, ustedes lo han visto, los instrumentos de medición, por ejemplo, que miden corriente o que miden tensión, en los sistemas que tienen agujas, los sistemas analógicos, hay un pequeño espejo que está por debajo de ahí sobre la escala, de forma tal que yo tengo que hacer coincidir la aguja con el reflejo que tengo en el espejo. De esa manera seguro que yo estoy viendo en forma perpendicular. Bueno, después cuando vemos calibre vamos a ver que hay otra forma relativamente simple, tratando de hacer coincidir el serie del instrumento con la escala. Bueno, el otro tema es cuánto podemos discernir nosotros en una medición. Fíjense que ahí dice que el ángulo inicial más o menos del ser humano está en el orden de los 60 segundos. Lo que si planteamos para una longitud de medición de 250 milímetros, aproximadamente en el orden de las 5 centésimas de milímetro. Es decir, que si queremos leer una escala más o menos en forma fehaciente y no tenemos problemas visuales, podemos decir que no debería ser menor a 10 veces la longitud de esa mínima aceptable. Por lo tanto, va a ser en el orden de las 5 décimas de milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos una regla con una división más de la que estamos habituados a decir, si ponemos un medio milímetro, eso va a ser lo mínimo que nuestros ojos van a poder discriminar. Por debajo de eso ya no vamos a poder discriminar. Y si ponemos una división más ya no lo vamos a poder ver. Bueno. Muy importante también esto, que los errores del instrumento y los errores debidos al medio ambiente son errores que son constantes. Es decir, siempre que el instrumento esté mal calibrado o tenga algún defecto de fabricación o porque se me provoca un golpe, siempre va a medir mal en misma magnitud. Si yo estoy midiendo con problemas de temperatura y mido una determinada temperatura siempre voy a estar cometiendo el mismo error. Como le dije, son errores constantes. Mientras que son constantes o sistemáticos. Mientras que el error del operador es un error del tipo aleatorio. O sea, no se da sistemáticamente y es más difícil de individualizar. Es más difícil de rastrear en una cadena de medición el instrumento del operario que el instrumento de un determinado instrumento o por cuestiones climáticas. Bueno, estamos terminando la primera parte. La segunda parte, en donde vamos a empezar a hablar de los instrumentos de medición propiamente dicho. Es decir, el instrumento de medición, como habíamos dicho, es el elemento o conjunto de elementos que vamos a utilizar para realizar una medición. Vamos a definir en los instrumentos de medición lo que son partes fundamentales del mismo, como por ejemplo una gradación, un índice, un soporte. En este caso hay normas, como por ejemplo las normas UNI que definen este tipo de partes. Y vamos a ver que en muchos casos, por ejemplo, el índice de un determinado instrumento, como una regla, por ejemplo, va a ser el 0 de la escala de la regla. Es decir, yo voy a tener que hacer coincidir ese 0, ese índice, con el borde, uno de los bordes que quiero medir, y después voy a tener que buscar la coincidencia de alguna de las otras trazas de esa regla con el otro extremo del elemento que estoy queriendo relevar para definir la medición. O sea que el 0 lo vamos a tomar como índice, en este caso. También vamos a ver que en la norma de definir lo que se conoce como elemento sensible, que es aquella parte del instrumento que se ve afectada directamente por la magnitud que yo quiero medir. Por ejemplo, en el caso de un termómetro sería el mercurio o el alcohol que tiene el instrumento, o en el caso de un calibre, por ejemplo, la parte
El elemento sensible va a ser, ya lo vamos a ver, el nonio propiamente dicho del instrumento. Lo que pasa es que en algunos instrumentos hay partes que como que son comunes, es decir, vamos a ver que el equipo móvil y el elemento sensible en el caso de un calibre se confunden. También vamos a ver o definir lo que sería el índice de un instrumento de medición, que el índice es el elemento del instrumento de medición que va a indicar sobre una determinada escala propia del instrumento la magnitud que yo quiero medir. Bueno, como les dije recién, la otra parte sería el equipo móvil, que es aquella parte del instrumento que va a traducir en medida el efecto de la magnitud sobre el instrumento de medición que estoy utilizando. También es muy importante, cuando yo voy a hacer mediciones, definir características propias del instrumento. Como por ejemplo, el campo de medida. El campo de medida es digamos, el valor máximo y el valor mínimo que yo puedo leer con ese instrumento de medición. ¿Para qué me sirve a mí? Por ejemplo, si yo tengo que medir un eje que tiene 500 milímetros de diámetro, yo tengo que ir con un instrumento que me permita medir esa magnitud. Es decir, no puedo ir con un instrumento que tenga menos de esa magnitud porque no lo voy a poder relevar. En el caso de, vamos a ver, los calibres tienen el campo de medida entre 0 y una determinada longitud que puede ser 150, 250, 500 milímetros, que es lo que sería el largo de la escala Likert. Otra característica que vamos a definir va a ser lo que se conoce con el nombre de sensibilidad, que la sensibilidad vamos a ver que existe una sensibilidad absoluta, que va a ser la relación que yo voy a tener que hacer entre el incremento del recorrido del índice y el correspondiente incremento de la magnitud media. Yo siempre doy un ejemplo muy simple del tema de sensibilidad de un instrumento de medición, es por ejemplo la balanza, que cuando van ustedes a comprar algo, fíjense que la balanza dice sensibilidad de arranque 100 gramos, quiere decir que yo como mínimo necesito poner 100 gramos arriba de la balanza para que me empiece a marcar. Bueno, otra característica muy importante en los instrumentos de medición, obviamente, es la precisión. Y la precisión está definida como la actitud que tiene un determinado instrumento a definir o a suministrar resultados con un mínimo error. Este tipo de características se la define el fabricante y la va a definir como tipo, índice o grado de precisión como característica de una palabra. ¿Por qué es así? Y bueno, porque básicamente está definida por el principio de medición que utiliza un determinado instrumento y los juegos, por ejemplo, que tiene definido por el fabricante ese determinado instrumento. Esto es lo que me va a definir a mí la precisión del instrumento. Otra característica importante es la rapidez que tiene un instrumento. En el caso de instrumentos de medición que vamos a utilizar nosotros, prácticamente no lo vamos a ver a simple vista, porque puede parecer, por ejemplo, un instrumento digital donde el valor demora en establecerse. Es decir, ¿qué significa la rapidez? En el momento que transcurre entre que el índice me va a indicar la magnitud que yo quiero relevar y el instante en que partió de reposo el instrumento. Otra característica importante es lo que se conoce con el nombre de fiabilidad. Que la fiabilidad es la capacidad que tiene de un instrumento de medición de dar resultados poco diferentes entre sí, cuando yo mido repetidas veces una pieza. Fíjense que por ahí hay gente que confunde fiabilidad con precisión y son dos conceptos diferentes. Yo puedo tener un instrumento que sea muy preciso, pero que no sea fiable. Fiable significa que no va a repetir la medición. Es decir, puedo ser muy preciso bajo determinadas circunstancias, pero después cuando voy a medir de nuevo, por alguna razón en particular, no repite. Esto se daba mucho en los primeros instrumentos de medición digitales, que no eran muy fiables. Es decir, uno medía y no les daba el mismo número. Cuando hablo de no les daba el mismo número, por ahí estaba variando en el orden de las centésimas de milímetros, pero para determinadas aplicaciones era importante. Otra característica que yo tengo que tener muy presente en los instrumentos de medición es lo que se llama de estabilidad. La estabilidad es lo mismo que la fiabilidad, pero a lo largo del tiempo. Habíamos dicho recién que hay instrumentos de medición que a lo largo del tiempo sufren algún determinado tipo de alteraciones.
bueno, un instrumento estable es aquel instrumento que a lo largo del tiempo se mantiene con la misma, digamos, indica los mismos valores. Y otra característica muy importante, que esta no la tenemos que dejar de ver nunca, es lo que se conoce como nombre de apreciación. Que la apreciación va a ser la menor fracción que de una determinada magnitud yo voy a poder informar con ese instrumento de medición. Es decir, con una regla que esté graduada en milímetros, la apreciación de esa regla va a ser 1 milímetro. Un calibre que tenga una apreciación de 1/10 de milímetro, por debajo de ese número yo no voy a poder leer. ¿Qué quiere decir esto? Que la apreciación me va a definir a mí el tipo de instrumento que voy a utilizar cuando estoy tratando de relevar determinados tipos de valores, por decirlo de otra forma. Si yo estoy trabajando en una rectificadora donde estoy trabajando con valores del orden de la centésima de milímetro, yo no puedo tener un instrumento de medición que tenga una apreciación de 1/10 de milímetro, porque no voy a poder lograr las mediciones que yo quiero. Fíjense en que siempre que yo tenga que ir a medir, supongamos, ¿qué voy a hacer? Me van a dar un plano, en función de los números que yo veo en el plano, va a ser el instrumento de medición que voy a llevar. De acuerdo al campo de medida, de acuerdo a la precisión que voy a necesitar, de acuerdo a la apreciación que voy a necesitar, va a ser los instrumentos que me voy a llevar para hacer las medidas. Y entonces vamos a empezar a definir algún tipo de instrumento de medición que, repito, son los que vamos a ver a lo largo del desarrollo de este año y el año que viene cuando hagamos los relevamientos para hacer las piezas. Lo primero que vamos a ver son las reglas. Una regla como la que ustedes pueden tener por ahí dando vuelta en su casa, pero a diferencia de esas que son de plástico o de madera, vamos a ver que las reglas que vamos a utilizar nosotros son reglas metálicas, son de acero. Y las voy a utilizar para cuando vaya a hacer algún tipo de medición que sea relativamente rápida o no necesite un determinado exactitud o una determinada apreciación. Las reglas, vamos a ver que básicamente están graduadas en milímetros, medio milímetro, aunque también las voy a poder tener en pulgadas. A veces suele tener una doble escala en milímetros y en pulgadas. Vamos a ver que podemos tener dos tipos, lo que se conocen como reglas de acero, que van a tener una determinada sección. En este caso van a ser lo que se conoce como reglas rígidas o de acero templado, donde tienen un determinado volumen, pero generalmente no son mayores de 150 milímetros, porque al tener espesor, 10 milímetros de espesor por ejemplo, son pesadas, entonces se vuelven incómodas. Lo que sí vamos a obtener va a ser lo que se conoce como reglas flexibles, que son similares a las reglas anteriores, con la diferencia de que, como tiene un espesor muy bajo, es un fleje de acero que no hay problema con el peso y obviamente puedo, como dice acá, que van de 150 a 1000 milímetros. Como para que ustedes tengan una idea, es una regla que puede tener 1 milímetro de peso, de acero inoxidable como esta que está acá. Esta, fíjense que tiene una doble escala en milímetros y en medios milímetros arriba, por eso se ve más denso de arriba. ¿Para qué la voy a utilizar? Bueno, como dijimos recién, cuando yo necesito hacer mediciones que tienen una importancia relativa, como por ejemplo, cuando yo necesito tronzar un determinado material en un serrucho. Vamos a ver, cuando hagan su trabajo el año que viene, generalmente el material que van a utilizar lo pueden aportar en forma de pieza forjada, pieza fundida, o pueden comprar una barra y ahí entrar a cortar materiales para hacerlo. La primera operación que van a hacer es esta, la de cortar el trozo del material, y para eso van a utilizar una regla de este tipo. Otro instrumento de medición que vamos a ver, y lo van a utilizar ustedes lamentablemente el año que viene, va a ser lo que se conoce con el nombre de superficie de referencia. Que una superficie de referencia, como su nombre le indica, es una superficie que yo voy a utilizar para trabajar con determinados instrumentos de medición, y que en algunos casos se utiliza como base para las máquinas de medir. ¿Qué es una superficie de referencia? Una mesa, como esta que está acá.
Vamos a ver que básicamente existen dos tipos de superficie de referencia, o mármoles o mesas de trazado. Mármoles ya vamos a ver que está mal dicho, en realidad sería superficie o mesa de trazado. La que son iguales a esta, que es una superficie de referencia de hierro fundido, donde, bueno, se parte de una pieza que se hace la fundición de la pieza, después se la empieza a mecanizar, se la estabiliza térmicamente, se la continúa mecanizando, se la vuelve a estabilizar térmicamente, se la rectifica y por último se hace la terminación a mano, o sea, la superficie se termina a mano. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta superficie tenga primero dos características muy particulares. Uno que es plenitud y otro que tenga un bajo coeficiente de rozamiento para poder trabajar sobre la misma utilizando los instrumentos de medición. Como les dije, esto sería una superficie de referencia de hierro fundido y también tenemos la superficie de referencia de granito, que habitualmente le dicen mármoles, pero no son mármoles, porque el mármol es relativamente blando, el granito es mucho más duro. El granito puede venir viene en varios colores en realidad, rosa, negro, blanco, gris, el más duro de todos el negro, después el gris, el verde, y el blanco y el rosa, ¿no? Que es, bueno, una gran superficie de referencia, como toca una piedra, que obviamente se la cortó de una cantera, se la trabajó y se le dio características de plenitud y bajo coeficiente de rozamiento que tiene debido a la terminación superficial muy baja, ¿no? En este caso, fíjense, tiene 1 metro o 1000 milímetros por 750 milímetros, muy buena superficie para trabajar. Fíjense que tenemos piedra de 300 por 300, la piedra de 3000 por 2000, el tema es el peso, 27 kilos contra 9000 kilos. ¿Para qué podemos querer una de estas mesas tan grandes? Bueno, imagínense ustedes, yo tengo que medir el cuerpo de un auto, el casco de un auto, la carrocería de un automóvil. Después que la sacamos de los robots de soldadura, la ponemos arriba de una superficie de referencia como esta y la entramos a medir por todos lados a ver si los robots están soldando bien. Bueno, ¿qué características tengo yo en esta superficie de referencia? Evidentemente, las que más se utilizan en la actualidad son las de granito, y ahora vamos a ver por qué. Hasta hace unos cuantos años atrás, debido a las técnicas de obtención, las que se utilizaban eran más las de hierro fundido, pero debido a que los métodos de tracción de piedras han mejorado muchísimo, prácticamente todas las que se utilizan ahora son de granito. ¿Qué características tienen? Bueno, si ustedes se fijan, la dureza que tiene es 30, 40, perdón, 7 veces y media más dura el granito que el hierro fundido, lo cual la hace muy buena para soportar los golpes y los desprendimientos. El otro tema es la estabilidad dimensional. El granito es una piedra natural que se ha estabilizado a lo largo de los miles de años que se formó, ¿no? Mientras que las piedras las superficies de referencia de hierro fundido son propensas a los cambios dimensionales, ¿no? Y no solamente eso, sino que vamos a ver que más adelante hay otros problemitas más. El tema de la conductividad térmica. Acuérdense que estamos hablando de que la temperatura de referencia son 20 grados y hay un problema que nuestro cuerpo, no es un problema, la fisiología nuestra hace que nosotros tengamos más o menos 36 grados de funcionamiento. Nuestro cuerpo funciona a 36 grados. Quiere decir que si yo estoy en un laboratorio a 20 grados, estoy permanentemente tratando de calentar el laboratorio. Si estoy trabajando sobre una superficie de hierro fundido, el coeficiente de transmisibilidad hace que enseguida la temperatura de mi cuerpo se vaya a la superficie de referencia. Mientras que las de la piedra no pasa eso. De hecho, si ustedes van y se fijan en la mesada de su casa, si es un granito, y ponen una pava caliente y la sacan, no se calienta. Otra cosa muy importante es el tema de los daños que sufre la superficie por golpe. Resulta ser que si yo tengo una superficie de hierro fundido y la golpeo, accidentalmente se me queda algo, lo que ocurre es esto que está acá, se deforma como cuando yo tiro una piedra en el barro. La piedra se hunde, hace una cavidad y el material influye hacia los bordes y me provoca este levantamiento que yo tengo acá. Lo cual, si yo quiero seguir trabajando con esto, la superficie puede ser plana. A diferencia de una superficie de referencia de granito,
que lo que va a ocurrir si yo la golpeo se va a desprender un pedazo de la piedra, pero me va a seguir quedando plano, de manera tal que voy a poder seguir trabajando sin ningún inconveniente. El otro tema muy importante es el tema de la corrosión. El granito es muy resistente a la corrosión. Fíjense en que alrededor de 59 veces más reactivo una superficie de hierro fundido que el granito. Lo cual trae emparejado también, por ejemplo, el problema de la humedad, no solamente con su instancia corrosiva. La humedad me la va a atacar permanentemente a la superficie de referencia de hierro fundido, mientras que a la superficie de referencia de granito no. Lo que implica que si yo tengo una superficie de referencia de hierro fundido, voy a entrar en un círculo vicioso de que cuando no lo utilizo la voy a tener que proteger con algún material para evitar que se me oxide, y al utilizarla la tengo que limpiar. Cuando la termino de utilizar la tengo que proteger, cosa que no es muy bueno porque voy a tener que estarla constantemente protegiendo con sustancias, generalmente aceite, que me van a producir contaminación del lugar donde yo estoy haciendo la medición. La piedra solamente con agua y jabón yo lo puedo limpiar sin ningún tipo de problema. El otro tema es la textura de la superficie. Yo puedo obtener una mejor terminación superficial sobre una superficie de referencia de granito, lo que implica que voy a trabajar más cómodo sobre la, voy a poder realizar con mayor facilidad los instrumentos de medición. Un adicional sería también que al ser mate la piedra no tengo problemas de reflexión de la luz, lo cual en una superficie de referencia de hierro fundido sí tengo reflexión, lo que me lleva a mí, para que no me moleste la luz, desplazar mi cabeza, lo que significa desplazar por ahí la perpendicularidad del instrumento que estoy utilizando más un determinado canción visual. Otra cosa también muy importante es el tema del magnetismo. Las superficies de hierro fundido son superficies magnéticas y bajo algunas circunstancias yo no, por el tipo de soporte que utilizo en un instrumento de medición, no voy a querer que la misma sea magnética para poderla desplazar. Bueno, es importante también que ustedes sepan que las superficies de referencia de granito vienen en distintos grados. Grados son calidades, por ejemplo, grado 0, grado 1 y grado 2, siendo la grado 2, como ustedes podrán ver, esto es plenitud, estos son 2 micrómetros de plenitud, la de grado 0, la de grado 1, 4 y la de grado 2, 8. Es decir, esta es la mejor, la de 2, esta es la que probablemente voy a tener dentro del laboratorio de metrología, y esta otra que está acá la voy a tener utilizando, la de 8, en el taller, por ejemplo, para hacer algún tipo de aplicación. Nosotros en el laboratorio de materiales tenemos 2 superficies de referencia, las 2 son de grado 0, y las vamos a utilizar, como les dije, el año que viene cuando hagan el relevamiento. Bueno, nos quedamos acá. La clase que viene vamos a arrancar con el tema de calibres y vamos a ver hasta dónde llegamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, profe, ¿qué costo tienen más o menos las tablas de referencia, la superficie de referencia? Mira, si me lo hubiese dicho, lo tengo arriba de mi escritorio, el problema es que el escritorio está en la facultad. La verdad que no me acuerdo cuánto nos costó la última que compramos. Estaba en dólares, decía que... Mira, carísimo. No, sí, son caras. Pero si vos lo comparas con lo que salían antes, ahora son relativamente baratas. Creo, no te quiero mentir, pero fue algo así como 12.000 pesos, una cosa así. Wow. Nosotros tenemos una piedra grande, tiene 300 por 200 y algo, y es de grado 0, o sea, es una piedra de buena calidad. Las dos son buenas. Una más Claro, tal cual. Y esas tienen graduaciones puestas directamente arriba de la superficie. Claro, o sea, es una característica que tiene de plenitud, que la plenitud te sirve por, como vos vas a utilizarla para medir, obviamente tiene que ser plano, y la terminación superficial, porque eso te va a facilitar a vos deslizar los instrumentos por sobre la superficie de referencia.
y no, digamos, deteriorar los instrumentos y no estar peleando contra la superficie cuando lo quieres medir, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y para el tema del posicionamiento, porque normalmente el piso donde se posiciona no siempre está uniforme, Bueno, ¿tiene algunos tacos para regularlo o algo? y espérate, dame un segundo que... No se los dije, pero... Vos fíjate que acá esto tiene tres patas, ¿ves? O sea, independientemente de la superficie que vos tengas a donde apoyes la mesa, esta es la mesa, ¿ves? Si bien es cierto que la mesa tiene también regulación, pero la superficie de referencia tiene tres patas generan un plano, ¿no? Entonces vos de esta manera la podés poner, digamos, estas cuatro patas o tres patas que tiene esta otra también, la vas a utilizar para que la mesa no bambolee y después con estas otras tres patas la vas a alinear para que quede paralela al mundo. La vas a alinear. Siempre se hace el alineado. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, ¿alguno otro tiene alguna pregunta? Sí. Bueno. No, generalmente, a ver, lo que pasa es que vos, a lo mejor, suponete, vos sos un proveedor de pernos de pistón y le vendes pernos de pistón a los chinos y los chinos te van a mandar primero el requerimiento que vos necesitas, ¿verdad? Te van a decir, bueno, yo quiero este perno, te van a mandar el plano a vos y después le van a mandar el perno y no le van a mandar de nuevo el plano, pero ellos lo van a tener el plano. Sí, claro, sí, generalmente porque es el mismo, pero eh, si a vos te mandan algo, generalmente vos sabes lo que te están mandando, o sea, y más en empresas de ese tipo hay una nomenclatura común y vos decís, bueno, el plano tanto, 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 y vas y lo buscas el plano, no necesariamente te lo tiene que mandar. ¿Por qué un BF-109? Ah, no, un Messerschmitt 109 ese, ¿no? Sí. Había otro año había puesto un FW-190. Les mando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, los veo el miércoles que viene. Vamos a terminar de ver los instrumentos de medición. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y lamentablemente, como les dije, la práctica la vamos a tener que dejar para el año que viene, porque ahora, bueno, no hay forma de que ustedes agarren un instrumento de medición. Pero la idea es esa, que ustedes agarren un instrumento de medición y aprendan no vamos a decir medir, pero por lo menos se saquen el miedo que le pueden tener a un instrumento de medición, sepan cómo funciona, para que el día de mañana, si se tropan con alguno, ¿qué dije? ¿Miércoles yo? No, el viernes, perdón. No, el viernes. Tenemos clase los viernes nosotros. No sé por qué me salió miércoles, estaba pensando en otra cosa. El miércoles a las 15, de nuevo. Bueno, y con Garuti dentro de un rato les va a mandar el enlace para la parte de él, ¿verdad? Bueno, acuérdense que les voy a poner en el grupo algunos videos para que ustedes vean si tienen algún momento libre por ahí. Es interesante porque habla bastante de lo que estamos viendo hoy, del tema de metrología, y está bastante interesante, digo. ¿Mm?
Sí, sí, lo que me piden de compartir, sí, no hay problema. De hecho, a todos ustedes les va a salir el enlace, así que no hay problema.